Amén. Buenas noches. Yo quisiera pedirles, si me acompañan, a Romanos, capítulo 14. Vamos a leer el versículo 7 y el 8, que dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y también quisiera que vayamos al Salmo 119. Vamos a leer el versículo 36, que dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Hasta acá por ahora. Quería hablar con respecto a estos dos pasajes que acabamos de leer. Primero, es muy clara la Escritura que dice que vivimos para el Señor. Y entendía que Dios me hablaba con esto sobre la necesidad de que seamos diligentes en nuestra manera de vivir para con Él, con respecto a la búsqueda de Dios, a la obediencia, a la sujeción, aún al estimularnos al amor los unos a los otros. Santiago hablaba hace unos domingos con respecto a esto. Quisiera, si me puedes poner Romanos 12:11. Que dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. También escuchaba hace 2 semanas, creo que predicaba Damián, y en un momento habló sobre esto, sobre la diligencia que tiene que haber en nosotros, que a veces es como que nos cuesta esto de apartar un tiempo para el Señor, de buscarle, y es algo que no lo podemos permitir. El salmista acá en el Salmo 119, en este versículo, le pide al Señor que incline su corazón a los testimonios del Señor y no a la avaricia. Y a mi entender, él veía, al hacer este pedido a Dios, la superioridad que tiene la palabra del Señor sobre todas las cosas. Y esto era lo que el Señor también me hablaba, en un mundo muy materialista en el que vivimos hoy en día, en donde el Dios de este siglo es el tener cosas, abundancia. Y acá vemos al hombre de Dios, a este salmista, rogándole al Señor que inclinara su corazón a la palabra del Señor y no a lo que imperaba y aún está en este mundo, ¿no? Lo que reina. Lo que reina en el hombre de este mundo. Así que esto me llevaba a pensar, a aferrarnos a los testimonios del Señor y no a las cosas materiales. Porque esos testimonios son los que nos van a enseñar a vivir de una manera que le agrade. Y aún es por medio
de esta palabra que Él va a hablar a nuestros corazones. Pensaba con respecto a la avaricia y escribí algunos sinónimos de esta palabra. Uno de ellos, por ejemplo, la esclavitud, dureza de corazón. Estas personas por lo general están constantemente buscando lucrar, ponen la mirada en el dinero, conozco muchos. Y son cosas de las que nos tenemos que cuidar. Y creo que lo que las Escrituras nos enseñan, eso es lo que veo cada vez que leo, es que tenemos que gastarnos nosotros mismos para el Señor, para su obra, de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo. Aquello que Él nos da a hacer, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. También lo escuchaba en la prédica de Santiago, creo que hace 2 domingos atrás, que él terminaba hablando de esto, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que creo que ahí es a donde el Señor nos está llamando a enfocarnos, a poner la mirada. Esa es la regla del Señor, al revés de la regla del mundo, que es justamente el egoísmo. El egoísmo es humano, cada uno buscar lo suyo, sin importar a los demás. Pero bueno, el Señor nos enseña bien claro su palabra sobre cuál es el camino que debemos seguir. Y pensaba con respecto a lo de gastarnos para la obra de Dios, el ejemplo de María, que sabía ir a los pies del Señor, sabía estar con Él, no era que estaba constantemente solamente haciendo cosas, sino que tenía ese momento para estar con el Señor. Y también vemos de otros que dedicaron el tiempo necesario para servir. Y creo que lo más importante es poder mostrarnos dispuestos a servir en lo que haya que hacer, lo que haga falta en su iglesia. Que estando esa actitud, estar dispuestos para servir en lo que haga falta, creo que es a eso que el Señor nos llama y es lo que está esperando de nosotros. Quisiera que leamos también en el Salmo capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Con respecto al versículo 1, me acordaba cuando leía esto del consejo que el rey Salomón nos da en el capítulo 12 de Eclesiastés, en donde dice: acuérdate del Señor, tu Dios, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Sigue, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Así que lo relacionaba al versículo 1 del Salmo 1 con este pasaje,
para nosotros los que somos jóvenes. No, diría el pastor, uno puede ser joven por dentro también, por más que ya tenga algunos años caminando en esta tierra. Así que es para todos nosotros los jóvenes. Justamente esta enseñanza que Salomón nos dejaba de poder acordarnos del Señor en todo tiempo, ¿no? Y bien ahí decía el versículo 1 del Salmo, que es bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos ni en camino de pecadores. Así que podamos tomar estas enseñanzas para ser bienaventurados en la vida. Acordarnos del Señor antes que vengan los días malos. Y también recordaba un pasaje, un versículo, ¿no?, que lo solemos nombrar mucho, que el que se cree firme, mire que no caiga, para que podamos también estar atentos y no confiarnos. A veces suele pasar de que nos confiamos en la vida con las cosas y no sea cosa de que nos confiemos también con que ya la tenemos, que lo tenemos bien claro, ¿no? No caer en ese error. También el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Yo relacionaba esto con un alimento, ¿no? La palabra delicia, un alimento que es rico, que es agradable. Y que su palabra sea este manjar, ¿no? Piense en el alimento que más le gusta, que podamos ver su palabra como ese manjar, esa delicia, que la podamos hallar como esa delicia, no algo que leo por obligación, sino que podamos profundizar, apartar el tiempo y encontrar esa delicia que tienen las Escrituras, deleitarnos en ellas, en lo que estamos leyendo, porque es lo que Dios nos está enseñando a medida que vamos leyendo y que Dios nos va hablando. Así que entendía que el Señor también con este versículo me hablaba de que podamos hallar esa delicia en las Escrituras y podamos también apartar el tiempo necesario para pasar tiempo leyendo. Cada uno sabe el tiempo que sea necesario, pero que podamos hacer esto con diligencia. Y el último versículo que habíamos leído dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entendía que podemos ser como esos árboles también, que están bien nutridos, que están junto a las corrientes de las aguas, y que es nuestra decisión el extender nuestras raíces hacia las corrientes de las aguas de Dios o hacia el agua estancada, ¿no? Hacia el conformarnos con ser hijos de Dios apenas, sin darle importancia a qué clase de hijos somos para Él. Él nos ama, pero podemos
Tenemos el ejemplo también, ¿no?, en las Escrituras, aquel hermano mayor y aquel hijo pródigo. No seguir esos ejemplos, sino el ejemplo que el Señor nos dio, ¿no? Aquel hijo obediente que hasta lo último se despojó a sí mismo y fue a la cruz. Así que es nuestra decisión. Y dice, da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. También entendía con esto que Dios me estaba hablando con respecto a este árbol, que es un árbol que cumple la función que su creador desea, ¿no? Que aquel hombre que lo plantó tenía pensado para aquel árbol la función que lleva en su semilla, en su genética. Y es un árbol que da su fruto a su tiempo, cumple su ciclo, el ciclo para el cual fue creado. Y no solo eso, sino que es vigoroso, ¿no? Con esto también. Dice, su hoja no se marchita, no se secan. Lo leía en otras versiones. Es decir, que es un árbol que está firme porque está bebiendo continuamente de las corrientes de las aguas. Y es un árbol que ha inclinado sus raíces hacia las corrientes de las aguas. Y dice, y todo lo que hace prospera. Entendía también el sentido con respecto a esto, de que es una persona que anda en el Espíritu, que tiene comunión con Dios, que consulta con su pastor sobre las decisiones que va a tomar. Y por eso prospera, porque se mueve en cobertura, no está debajo de aquel árbol. Escuchábamos una prédica hace unos días atrás. Está bajo la cobertura de Dios. No se salió de los límites. Por eso prospera. Así que con esto que podamos procurar ser esos árboles que inclinan sus raíces hacia las corrientes de las aguas, ¿no? Es nuestra decisión, está en nosotros. Pero leíamos al principio en Romanos, dice, ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que era esto lo que quería compartir, de que podamos justamente procurar ser ese árbol plantado junto a la corriente de las aguas. Amén.